Hola chiquillos, comenzamos con la clase de hoy de lenguaje y comunicación. Vamos a esperar que se vaya conectando más gente. El día está helado, abríguense harto, aprovechen que están en la casa. Tómense un tecito, pónganse una mantita para ya comenzar la clase del día de hoy. Hola, ¿cómo están chiquillos? Ahí voy viendo que se van conectando. Ann MR, es primera vez que llego temprano a una clase. Ya están todos justo. ¿Dónde nos están viendo chiquillos? Quiero saber, la vez pasada vimos algunos de Curicó, Talca, Iquique creo, etcétera. Si le hago caso me quedo dormido, chuta, lo siento. Lo siento. Pero tómese un tecito, aproveche que el día está como ideal. Sopita ya no porque no es la hora, pero tenemos para un tecito, un cafecito, Temuco, Valle, Temuco, Concepción, Calama, Villa Alemana. Hola Katy. Quilpué, Santiago, Curacaví. ¿Y por qué la cara de tristeza con Curacaví? Conce, sí, tecito, tomemos tecito. Santiago, Puerto Montt. Chiquillos, qué rico ver la gran extensión geográfica que tenemos representada en sus nicks. Puerto Montt, San Fernando. Chiquillos, qué rico, de verdad qué rico, porque nuestro país es tan variado, tan amplio, que de verdad es muy bueno ir viendo que se van conectando desde más partes. Santiaguito. Muy bien, chiquillos. Le cargó Carlo Galacovadonga. Carlón. No puedo pronunciar eso. La Serena. Qué rico. Ya, chiquillos, comenzamos entonces la clase. Vamos ahí a empezar. La clase anterior vimos lo que era el texto. La clase ya la pueden encontrar en nuestro portal de YouTube. El canal es puntajenacional.cl. Ya están las clases ahí de lenguaje, la clase anterior. Y lo que vimos la clase anterior fue texto, tipos de texto. Dijimos primero que todo era texto. Incluso ustedes pusieron ahí por ahí un hashtag de todos somos textos. Exactamente, nosotros también somos textos. Lo adivinaron súper bien. Todo es texto entonces, dijimos, ¿cierto? Porque nosotros vamos por la calle, podemos leer lo que va pasando en la vida, podemos leer cómo está el clima, cuando vemos una nube ahí media gris sabemos que tal vez va a llover, etcétera. Lo estamos leyendo igual. Todo lo que se nos presenta en la vida es texto. Cuando nosotros recibimos un mensaje por WhatsApp, texto. Estamos leyendo siempre, chiquillos. ¿Qué dijimos sobre el texto? Tenía que ser coherente y cohesionado, es decir, se tiene que entender, y para que se entienda tiene que estar bien unido. Muy distinto de decir María e Inés, que María o Inés. Primero tenemos dos personas y segundo tenemos una persona u otra persona. Tenemos dos personas por separado. Tenemos más texto que agua en el cuerpo, sí, al parecer sí. Dijimos que teníamos dos tipos de texto, el texto literario y el texto no literario. El texto literario es aquel que era subjetivo, es decir, donde se presenta la imaginación del autor y que tiene un lenguaje además connotativo. Por otro lado, teníamos el texto no literario, que era el texto objetivo, el texto que ocupaba el lenguaje literal, el lenguaje denotativo, es el lenguaje que podíamos encontrar en el diccionario, por ejemplo. ¿Por qué era importante saber esto? Porque era importante saber que finalmente todo es texto. Es porque la PSU básicamente es comprensión de lectura. Vimos más o menos cómo hacer la estructura de nuestra PSU. Y nuestra PSU se compone de 80 preguntas, de las cuales 40, chiquillos, 40, imagínense, el 50% es comprensión de lectura. Solamente preguntas referidas a ese ítem. Textos de distinto tipo de extensión, de distintos tipos de mundos, de distintos tipos, ya sea texto literario, no literario, y también por ahí algunos textos que son mediáticos, es decir, de medios de comunicación. ¿Sí? Morimos, no mueras, y para eso está esta clase. De hecho, la clase del día de hoy es precisamente de comprensión de lectura. Nos vamos a enfocar mucho a eso porque, como les decía, 50% de la clase el 50% de la PSU es comprensión de lectura. Chiquillos, primero quiero saber, ¿se escucha bien? Sí, chiquillos, empezamos recién. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Exacto, con toda la fe ahí hay que ir
leyendo, estudiando y generando estrategias de comprensión de lectura. Ya, entonces, lo que les decía, los objetivos de la clase de hoy, es decir, lo que vamos a ver el día de hoy, va a ser evaluar nuestra comprensión lectora, tratar de ir eliminando los malos hábitos lectores y diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias. Podríamos decir, ¿cómo vamos a eliminar malos hábitos lectores en una clase que dura una sola hora? Y más encima en una clase que no es presencial, sino que vía streaming. Chiquillos, lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratando de que ustedes mismos vayan identificando los errores que cometen, ¿ya? Siempre la mejor manera de superar nuestros errores es, primero, decirnos, estoy equivocado, estoy errado y lo puedo mejorar. Entonces, tenemos que saber que aproximadamente hay 4 tipos de lectura. La primera es la lectura mecánica, la segunda la lectura literal, la tercera es la lectura rápida y la cuarta es la lectura reflexiva. Idealmente, nosotros tenemos que llegar a precisamente el cuarto nivel, que es la lectura reflexiva. ¿Por qué? Porque estos están ordenados en orden según sea su importancia o su mejor manera de ser. Primero, tenemos la lectura mecánica, donde prácticamente no hay comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente vamos leyendo y no entendemos lo que leemos. O también puede ocurrir que vamos leyendo, no vamos entendiendo, repetimos lo que leemos y así todo seguimos sin entender. Nos pasa muchas veces, estamos leyendo, nos empieza a sonar el celular, nos empieza a sonar la televisión, una bocina fuera de la casa que tal vez nos está molestando, y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Estamos leyendo de una manera mecánica, es decir, no estamos reflexionando en lo que nosotros mismos vamos leyendo. Después tenemos una lectura literal. ¿Qué ocurre con la lectura literal? Comprendemos superficialmente el contenido. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Vamos leyendo y ¿qué es lo que ocurre? Nos topamos con que solo nos damos cuenta de las cosas que aparecen ahí de manera exacta. Es decir, no reflexionamos más allá de lo que se nos está comentando. ¿Bien? Eso quiere decir que solamente podríamos responder preguntas del tipo, ¿qué dice Pepito de los palotes en tal parte del texto? Y así podríamos responder entonces preguntas de lectura literal. Lamentablemente la PSU no solamente son preguntas de tipo literal, también hay preguntas de tipo inferencial, por lo tanto nos estaríamos yendo hacia otro lado. Chiquillos, las preguntas que sean de tipo más compleja las vamos a ir respondiendo al final, luego del periodo de actividades. Ahora, preguntas que sean más o menos simples las voy a tratar de ir respondiendo ahora lo más posible, ¿sí? Pero las preguntas traten de dejarlas para el final y así no interrumpir el flujo de la clase. ¿Qué es lo que ocurre con las preguntas que son más de lo que estamos viendo ahora? Esas sí las voy a tratar de ir respondiendo ahora. Ya. El tercer tipo de lectura es la lectura rápida, donde tenemos una lectura selectiva y poco comprensiva. ¿Qué es lo que hacemos cuando leemos rápidamente? Y tenemos que contestar además rápidamente. Ni siquiera de repente leemos. Sean sinceros, yo sé que de repente no leen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van directamente a las preguntas, se fijan cómo está escrita la pregunta y tratan de ubicar la información en el texto. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Muchas veces las preguntas que aparecen en la PSU tienen ciertas triquiñuelas y hacen que nosotros respondamos mal porque precisamente hicimos una lectura rápida. Recomendación, para ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer? Leer el texto, hacer una lectura mecánica o una lectura literal, es decir, los primeros niveles que la verdad no nos sirven mucho, pero de alguna manera igual nos entregan cierta información, tal vez algo nos queda en nuestro cerebro. Hacer una lectura una lectura mecánica, una lectura literal, llegar a la parte de las preguntas y ahí recién decir, tal vez esto es lo que me sirva. Y volver a leer el párrafo que corresponde. Entonces, el cuarto nivel, que es la lectura reflexiva, nosotros ahí alcanzamos el máximo nivel de comprensión. ¿Qué son las estrategias recomendadas para tener una lectura reflexiva? Chiquillos,
lo mejor que podemos hacer es leer, leer, leer. Lo siento, yo sé que no les gusta ese consejo, pero lo mejor que podemos hacer es leer. Tenemos la PSU a varios meses aún, ¿ya? Y podemos ir ejercitándonos. De hecho, estas clases son precisamente para ir ejercitándonos. Vamos a ver de todas maneras algunas estrategias para alcanzar de manera rápida y eficaz la lectura reflexiva. Pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes en sus casas, ¿sí? Entonces, ya. Decíamos entonces que teníamos estos 4 tipos de lecturas idealmente tenemos que llegar a la lectura reflexiva, chiquillos. Ya. Esta era la parte que yo les decía que era importante porque de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son nuestros errores y los vamos a poder ir tratando de solucionar. ¿Cuáles son los elementos entonces que tenemos que tratar de evitar al leer? Primero, la regresión. ¿Qué quiere decir esto? Volver atrás antes de estar terminando recién el párrafo. Leer algunas oraciones y decir, ok, no estoy entendiendo, y volver atrás. ¿Qué es lo que hace eso? Perdimos la idea principal del texto. Y segundo, nos cansamos más. Generalmente, uno de los problemas por los que ustedes no están leyendo es precisamente porque se cansan. ¿Y por qué se cansan? Porque como tienen muchas interrupciones, muchas cosas que los van distrayendo, vuelven atrás en el párrafo y sienten que no avanzan. Efectivamente, eso es lo que pasa, no están avanzando. Y se cansan, se aburren y no quieren leer, ¿cierto? Entonces, chiquillos, tenemos que tratar de evitar hacer ese tipo de elementos. De repente es bueno encerrarnos así como los caballitos de repente y decir, ok, me voy a sentar a leer y voy a leer. Y no voy a cometer el pecado, porque estos son pecados, no voy a cometer el pecado de la regresión. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de desconectar el internet, tratar de desconectarnos del celular, de la radio, de todas las cosas que nos vayan distrayendo. Es decir, evitar, chiquillos, de verdad, evitar la regresión. ¿Qué otro elemento podemos evitar o tratar, o debemos tratar de evitar? Es la vocalización. ¿Qué es la vocalización? Leer en voz alta. O leer acompañándonos de movimientos labiales. De repente nosotros pensamos que nos estamos concentrando más al estar con un texto y empezar moviendo los labios, todo lo que yo estoy leyendo porque creo que así me va a entrar más. No, la verdad es que no. Los movimientos labiales lo que hacen es generar entre nosotros mismos un elemento distractor. Nos distraemos a sí mismos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de coordinar lo que hacemos con nuestros ojos y lo que hacemos con nuestra boca. Nuestro cerebro pierde tiempo al tratar de conjugar ambos elementos. Por lo tanto, el cerebro también se cansa. Aquí ya no se cansa la vista, no se cansa otros elementos, sino que el que se cansa directamente es el cerebro. Y el cerebro es precisamente el músculo o el órgano que debemos ejercitar. ¿Ya? Entonces también, de verdad, tratar de evitar la vocalización, tratar de evitar el problema de ir moviendo los labios mientras leemos. ¿Qué otro elemento debemos evitar? ¿Qué otro elemento tenemos que tratar de decir, va de retro Satanás? Es o son los movimientos corporales. Evitar estar leyendo y movernos así. ¿Por qué? Porque esto también aumenta su cansancio. Ese movimiento también hace que el cerebro esté tratando de conjugar dos elementos. El cerebro está tratando de conjugar lo que entra por nuestra vista, lo que estamos leyendo, y el movimiento que vamos haciendo mientras leemos. Y de repente puede que no solamente sea esto, también puede que estemos moviendo un lápiz, estemos moviendo el dedo, estemos moviendo la pierna, porque ocurre que nos ponemos nerviosos. Eso ocurre mucho, sobre todo en las disertaciones, ¿o no? Sí, a mí al menos me ha pasado. ¿Le ha pasado eso de las disertaciones que se ponen nerviosos y empiezan a moverse? Sí, hay algunos que dicen a todos nos ha pasado. Sí, ¿ven? Sí, les pasa porque en las disertaciones se ponen nerviosos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se les olvida la idea cuando están disertando. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué ocurre? Es porque nuestro cerebro está tratando de conjugar las dos cosas. Entonces, chiquillos, de verdad, tercer pecado que tenemos que tratar de evitar cometer, los movimientos corporales al leer. Por eso, de verdad, tenemos que ponernos como caballitos de repente. Y nos ponen mala nota, pucha, lo siento, ojalá es que no les siga pasando. Ahora al menos ya saben por qué les pasa, hay que tratar de evitarlo, de verdad. Ya, y el cuarto elemento que tenemos que tratar de evitar
al leer es un elemento que de verdad este es mucho más sencillo de subsanar que los otros, que es el vocabulario deficiente. ¿Qué quiere decir eso? La falta de conocimiento de vocabulario, tener un vocabulario pobre. El vocabulario deficiente se conoce como la pobreza léxica, es decir, la falta de palabras. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos faltan palabras, de repente las dejamos pasar porque simplemente no las conocemos, y eso hace que descartemos ideas que puedan ser importantes en nuestro texto. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que de repente no vamos a entender el texto en su totalidad, no vamos a entender nuestro párrafo y de repente ni siquiera vamos a entender una oración en el texto y no vamos a entender por qué está ahí. Las oraciones que aparecen en los textos no están ahí por casualidad, están ahí porque efectivamente son importantes, ya sean ideas principales o secundarias, pero igual son importantes. Entonces, chiquillos, de verdad, la manera más, precisamente este elemento es el más fácil de subsanar porque lo podemos subsanar con la presencia simple de un diccionario. Si leemos, idealmente leer con un diccionario al lado, sobre todo si consideramos que nuestro vocabulario es escaso. Sí, exactamente, vocabulario paupérrimo, como dicen en el chat. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que tratar de ampliar nuestro vocabulario, sobre todo considerando que estamos dando la PSU para entrar en una vida universitaria. La universidad nos van a mandar a hacer trabajos muy extensos de repente que van a necesitar tener un amplio vocabulario. De repente no podemos estar repitiendo la misma idea, las mismas palabras todo el rato, porque eso cansa a nuestro lector. Lo mismo que ustedes cuando leen un texto que está pobremente cohesionado, ustedes mismos se cansan porque dicen esto está mal escrito. Cuando nosotros tenemos pobreza léxica, entonces precisamente caemos en eso, caemos en el tema de ir con un vocabulario pobre y repetir ideas con las mismas y exactas a veces palabras. Tratemos de ir evitando eso. Entonces, de los cuatro pecados, este es el más fácil de subsanar. Pero chiquillos, de verdad, ahora que ya sabemos cuáles son esos 4 problemas, y que ya algunos han identificado más o menos cuáles son, o cuáles son sus problemas, podemos solucionarlos, podemos subsanarlos. Eso quiere decir que cuando nosotros ya hemos aceptado, ok, tengo un problema, puedo arreglarlo de alguna manera. Mi léxico me juega en contra en la comprensión lectora, siempre me equivoco en el vocabulario. Exactamente, chiquillos, de verdad tienen que empezar a leer con diccionario al lado. Aprovechen que todavía tienen la oportunidad y aprovechen que recién estamos partiendo nuestras clases de lenguaje, porque eso quiere decir que la PSU, si bien está cerca, no lo está tan cerca, no está ahí a 2 días de distancia, está a varios meses aún. Ya, cuando hablamos de comprensión de lectura, hablamos de entender el significado de un texto. ¿Cuál es la mejor idea de comprender el significado de un texto? Es identificando ideas principales y secundarias. Vamos a ver estrategias para que podamos ir estableciendo directamente diferencias entre una y otra y cómo ir reconociéndolas. ¿Por qué? Porque estas son las mejores estrategias para poder ir haciendo una comprensión de lectura eficaz, ¿ya? La clase de hoy, como les decíamos, es básicamente elaborar estrategias y dotarlos a ustedes también de estrategias para ir arreglando estos problemas que puedan ir ocurriendo en ese momento. Chiquillos, de verdad, tenemos que tomarle mucho el peso a que la PSU, y voy a ser súper majadera en esto y se van a cansar de mí de repente por eso, pero tenemos que tener muy en cuenta que la PSU 50% comprensión de lectura, incluso más, porque tenemos también las preguntas de vocabulario, y para eso tenemos que cada vez que nosotros leamos, que leamos los textos que nos dan en el colegio, que leamos el diario, que leamos lo que sea, y encontremos una palabra que no conocemos, buscarla en el diccionario. Hay aplicaciones súper buenas que podemos descargar a nuestro celular y para buscar precisamente las palabras que desconozcamos. Ya hay diccionarios, podemos tenerlos siempre al alcance de la mano, al alcance del bolsillo cuando guardamos nuestro celular ahí. ¿Ya? Si no tenemos esa posibilidad, diccionario físico. El diccionario escolar que nosotros tenemos generalmente en la casa no sirve. ¿Ya? Chicos, comprémonos un diccionario, bajemos una aplicación. Nos va a servir, de verdad. Entonces, comprender ideas principales y secundarias. Para entender el significado del texto, primero tenemos que leer las ideas captando el sentido de este mismo. Es decir, ir diciéndonos o irnos preguntando, ¿qué entendí de acá? ¿Entendí realmente lo que me están mostrando?
Entonces, leer las ideas captando el sentido del texto, especialmente los textos que comprendan gráficos, esquemas o ilustraciones. En la PC1 nos van a salir solamente textos lineales, son bloques, como podríamos decir. No solamente van a aparecernos palabras, sino que de repente también vamos a tener que interpretar imágenes, textos, esquemas o ilustraciones. Porque eso también los hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra enseñanza media. Entonces, idealmente, chiquillos, leer las ideas, como dice ahí, captando el sentido global de nuestro texto. Segundo, aumentar el vocabulario usando el diccionario. Insisto, aumentar nuestro vocabulario lo podemos hacer siempre con nuestro amigo el diccionario. Aprendimos a usarlo cuando íbamos como en tercero básico, así que debiésemos saber hacerlo. Y si no sabemos, chiquillos, fácil, celular, aplicación. Más simple, siempre están ustedes conectados a su celular. Probablemente tal vez más de alguno nos ha visto o ha visto los videos de puntaje nacional en su celular. Entonces, chiquillos, aprovechemos las tecnologías que tenemos, así como ahora estamos en clases vía streaming, algo que antes no existía o era poca la gente que se conectaba a esto. De verdad, aprovechemos las tecnologías que tenemos a mano. Ya. Y tercero, recurrir al conocimiento previo sobre el tema que abordará el texto. ¿Qué quiere decir esto? Hacer una lectura antes, durante y después de esta misma. ¿Qué quiere decir eso? Nos enfrentamos a un texto y generalmente los textos tienen, o al inicio, tienen su título, o al final nos aparece el título desde donde se extrajo este texto. Entonces, ideal revisar el título que nos aparece ahí y decir, preguntarnos, ¿de qué se irá a tratar nuestro texto? Porque así hacemos de una manera propia, nos vamos apropiando de nuestro texto, vamos haciendo una estrategia para decir, tal vez este texto me va a gustar y tal vez este texto lo pueda leer bien. E irme yo mismo dando ánimos para leer. Chiquillos, a muchos les cuesta leer, por eso de verdad busquen los ánimos de donde hayan, de donde los puedan sacar. Durante, ir leyendo durante, ¿qué quiere decir? Comprendiendo durante, ¿qué quiere decir esto? Mientras voy leyendo oración por oración, párrafo por párrafo, finalmente el texto completo, preguntarme qué es lo que entendí, qué es lo que estoy entendiendo. De repente a algunas personas les funciona subrayar, destacar, hacer monitos, hacer un dibujo, para ir entendiendo precisamente cuáles son las ideas del texto que se me presenta que puedan ser importantes. Y finalmente el después de que hice todo este proceso en el durante, de estar seleccionando oración por oración, párrafo por párrafo, lo que voy entendiendo, en el después, es decir, ok, ¿qué fue lo que entendí de mi texto? ¿Qué fue de lo que entendí de todo? Chiquillos, pregunta, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien? Por lo que he estado leyendo, hay algunos que están con tragedia porque les cuesta leer. Sí, es cierto, sí, pasa. Entonces, efectivamente, chiquillos, vamos de verdad teniendo que elaborar estrategias para hacer la comprensión de lectura. Ya, a esto queríamos llegar. Esta es la parte como importante de la clase. Cómo identificar ideas principales de las ideas secundarias. Ahí dice ideas principales versus ideas secundarias. No es que ambas se peleen, sino que son elementos distintos que nosotros tenemos que identificar. Las ideas principales de un texto son ideas imprescindibles, es decir, de las cuales no podemos prescindir. Eso significa la palabra, de las cuales tenemos que agarrarnos y no soltarlas nunca más. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros finalmente vamos a, después de que leímos nuestro texto, hicimos el proceso antes y durante, vamos a poder comprender el sentido global de este mismo. ¿Cómo identificamos una idea principal? Prestando atención a las palabras claves y a sus sinónimos. Finalmente también podemos darnos cuenta de qué se trata nuestro texto respondiendo a la pregunta de qué se trata nuestro párrafo o de qué se trata nuestro texto. ¿Qué fue lo que entendí yo? Generalmente el qué fue lo que entendí yo está acertado porque nuestro cerebro,
cuando nos hemos ido ejercitando para leer, generalmente nuestro cerebro se da cuenta solito de cuáles son las palabras claves y cuáles son los sinónimos. Pero evidentemente igual hay estrategias para ir identificando estos elementos. Entonces, chicos, las ideas principales no las podemos soltar, no las podemos evadir, porque generalmente nos van a preguntar por cuál es la idea principal de un texto o de un párrafo. Perdón, pero el frío ha estado haciendo estragos en esta profesora. Ya. Y las ideas secundarias, por otro lado, son ideas de las que sí podemos prescindir. Cuando nosotros hacemos un resumen, generalmente dejamos de lado estas ideas secundarias. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros no perdemos el contenido esencial del texto que se nos está presentando. Las ideas secundarias lo que hacen es explicar y acompañar la idea principal, pero con otras palabras. Es decir, empujan la idea principal para que salga hacia arriba y nos den el sentido global. Pero las ideas secundarias no son tan importantes, de ahí su nombre, son secundarias, no son las protagonistas de este tema. Para identificar las ideas secundarias nos tenemos que hacer la pregunta nosotros mismos, responder nuestra propia pregunta. ¿Qué idea apoya aquí a la idea principal? ¿Qué idea es la que apoya al contenido del texto? Entonces, chiquillos, de verdad, las ideas principales, a grandes rasgos esto es, las ideas principales son las importantes, son las que a nosotros nos van a dar finalmente el sentido del texto. Y las ideas secundarias son las que, si bien tienen importancia, no lo son tanto, y lo que realizan ahí, porque aparecen en el texto, es para precisamente, como les decía, darle el empuje a hacerle esto, es decir, subir nuestra idea principal, que nosotros nos demos cuenta de cuál es aquella. Ya, ¿se entendió entonces lo de las ideas principales y secundarias, chiquillos? ¿Cómo identificar cada una de ellas? Esperando en el chat. ¿Sí? ¿Clarito? Ya, genial. Chiquillos, recuerden, si de repente les asalta alguna duda que sea así como importante hacerla, y a mí se me pasó, anótenla, ténganla ahí bien presente para tenerla y hacerla en el periodo posterior a las actividades, que va a ser dedicado 100% al tema de las preguntas. Ya, acá vamos a ver un ejemplo para precisamente soportar lo que habíamos dicho. Entonces, el texto dice lo siguiente: el papel fue inventado por los chinos alrededor de 100 años después del nacimiento de Cristo. Los chinos usaban el papel moneda, el papel mural y los naipes hace 1000 años aproximadamente. Los platos de porcelana y la seda natural son dos de los productos más famosos de la antigua China. Los chinos le enseñaron al mundo la forma de cultivar y el uso de las naranjas, limones y de los porotos de soya. La civilización moderna usa muchos de estos productos inventados y desarrollados por los antiguos chinos. Entonces, nos dicen, a grandes rasgos, nos plantean todos los adelantos que nos fueron entregando los chinos a lo largo de su civilización. Ustedes saben que los chinos son súper antiguos. Entonces, nos entregan muchos datos acerca de los chinos, que los chinos inventaron el papel, un elemento que usamos actualmente, que inventaron los naipes, un elemento que actualmente utilizamos para ir jugando y entreteniéndonos, sobre todo en viajes largos. Utilizaban los platos de porcelana y la seda natural, son productos de China que se ocupaban hace muchos años y que además seguimos utilizando actualmente, y que ellos le enseñaron al mundo la forma de cultivar y el uso de las naranjas y etcétera, de varios productos naturales. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que nos están diciendo es que muchos de los productos de la antigua China los seguimos utilizando actualmente. Básicamente es eso. Y si se fijan en el párrafo que aparece destacado ahí, dice: la civilización moderna usa muchos de los productos inventados y desarrollados por los antiguos chinos. Podemos entonces identificar precisamente que esa es la idea principal. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que están haciendo es englobar todas las palabritas que fueron enumerando: el papel mural, los naipes, el tema de los alimentos,
el papel moneda, ¿qué más? Los platos de porcelana, la seda natural, engloban todas esas palabritas, que son hartas y son de distintas familias, y las engloban en la palabra productos. Es decir, todas esas series de palabras que nos mostraron anteriormente, la encierran o la reducen a una palabra clave. Entonces, por eso nos dicen que la civilización moderna, es decir, nosotros, usamos muchos de esos productos, el papel moneda, el papel mural, los naipes, los platos de porcelana, la seda natural, la forma de cultivar, etc. Fueron productos inventados y desarrollados por los antiguos chinos. ¿Sí? Entonces, tenemos que nuestra idea principal es la que aparece destacada y por ende, todo lo demás, todo lo que aparece arriba, va a ser una idea o ideas secundarias. Chiquillos, no necesariamente la idea principal va a salir al final, no necesariamente la idea principal va a salir al principio, y puede que nos aparezca al medio también. Por eso tenemos que saber identificar cuál de ellas es. También puede ocurrir que en la PSU la idea principal no salga en el texto, sino salga textual. Nosotros no digamos, podamos destacar directamente cuál es la idea principal, pero sí podemos hacernos una idea a través de las alternativas que nos plantean de cuál es. ¿Ya? A veces tenemos que inferir un poco, es decir, hacer un mecanismo de ir dándonos cuenta cuál es la idea principal, pero lo podemos lograr. Aquí en este texto estaba clarito, era fácil. ¿Qué significa inferir? Significa investigar el texto, significa ir desentrañándolo. Nosotros nos podemos hacer como que somos nosotros investigadores privados e ir buscando pistas en el texto que a nosotros nos digan, ah, esto es. Exactamente, es una de las habilidades más complicadas, pero lo podemos lograr, de verdad. Ya, entonces chiquillos, ¿se entendió esta parte? ¿Se entendió con el ejemplo? ¿Quedó aún más claro? Genial, qué bueno. De verdad chiquillos, qué rico que se vaya entendiendo.